Saludos amigos de Pasión por el Deporte, sean bienvenidos a una edición más, el episodio número 22 de la temporada. Hoy nos encontramos con un invitado especial para la Casa de Pasión por el Deporte, el director deportivo Xavier Roca de Panathinaikos. Xavier, bienvenido. Gracias, un placer. Bueno, Xavier, primero comenzar por preguntarte cómo ha sido ese regreso de los jugadores a los entrenamientos y al juego después del parón por la pandemia. Bien, la verdad es que aquí en Grecia, la verdad es que lo gestionaron bastante bien, no tuvieron muchos infectados. Se cerraron en casa tan pronto bueno, cuando empezó todo y todavía no tenían muchos infectados y eso les ha ayudado a que todo sea en ese sentido un poco más fácil, ¿no? Y que la vuelta a la nueva normalidad pues se haya producido más, digamos, más rápida, ¿no? Y para los jugadores sobre todo pudimos entrenar en grupos antes de lo que, por ejemplo, comparándolo con España, se ha hecho allí, ¿no? Entonces, bueno, durante el parón, evidentemente, los jugadores han estado trabajando y, por tanto, la vuelta se han cuidado, han estado bien bueno, evidentemente se nota, pero me ha sorprendido gratamente no solo nuestro estado, sino también el de los otros equipos. Xavi, un placer tenerte aquí en las cámaras de Pasión por el Deporte. Para nosotros es un gusto. Y preguntarte primeramente sobre qué importancia tiene para tu equipo la cantera, ya que tienen una media de edad muy baja y muchos jugadores de su equipo provienen de allí de la cantera. La cantera es importante, sobre todo en este momento, ¿no? Y es un club, Panathinaikos, que siempre, bueno, eh, se ha reconocido por tener jugadores no solo de la cantera, sino griegos también, ¿no? Lo que pasa es que también hay que encontrar el equilibrio entre promocionarlos y que ellos maduren y tener resultados como grupo y como equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos intentando en esa línea el año que viene construir un equipo con nuevas incorporaciones que ya tienen ese recorrido en otros campeonatos y que ayuden a los jóvenes valores que tenemos buenos en la cantera a que maduren aquí y a que puedan coger esa dinámica y tener algunos partidos en el primer equipo para demostrar que son válidos y que pueden ser importantes no olvidemos, uno de los equipos más grandes de Europa y evidentemente en Grecia para mí el más grande, ¿no? Uno de los más importantes de Europa, de Grecia, sin duda alguna, el Panathinaikos, que quizás se ha desaparecido un poco. Y ahí viene un poco la siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu objetivo, Xavi, al momento de llegar y asumir este cargo que tienes hoy en día? Bueno, yo había, de forma voluntaria, teniendo un año más de contrato en Chipre, decidí tomarme un respiro bueno, creo que lo necesitaba para cargar energías y un poco, bueno, recuperarme de 4 años y medio muy, muy intensos. Creo, no soy yo quien para juzgar, pero yo creo que exitosos, no solo en mi persona, sino en general en el club, lo que construimos entre todos. Y decidí un poco tomarme esa distancia, ¿no? Desde, evidentemente, seguir vinculado al mundo del fútbol, pero bueno, desde la distancia un poco respecto a la dirección deportiva, ¿no? Y cuando me propusieron ellos, la verdad, me llamaron, fueron ellos los que se interesaron por mi persona, tenían muy buena información de lo que había hecho allí, me conocían como persona, como profesional, creían que era la persona adecuada para este momento en la que se encuentra el club. Y para mí fue un reto. La verdad es que había rechazado o no me había planteado aceptar otras propuestas que tuve durante ese periodo, pero cuando Panathinaikos me llamó la primera vez, pues dije, bueno, quizá es el momento, ¿no? Otra vez la llama se me despertó, me reuní con ellos y vi bueno, pues vi la magnitud del club, de que evidentemente pues era o es un momento diferente y complicado a lo que el club por historia se merece, pero creo que entre todos, si ahí trabajamos duro y con seriedad, podemos intentar poco a poco otra vez devolverlo a donde se merece, ¿no? Xavi, la temporada se mantiene ahorita en desarrollo. ¿Cuál es tu percepción para el final de temporada con el equipo del Panathinaikos? La verdad es que es complicado porque a pesar de que tanto el cuerpo técnico como los jugadores son profesionales y seguro que van a intentar darlo hasta el final todo.
el hecho de que otros equipos estén compitiendo por objetivos y nosotros, entre comillas, ya no lo estemos, sí que evidentemente pues se vuelve a repetir. Hay que quedar lo más alto posible y acabar bien para todo el mundo, para los jugadores que siguen, acabar en dinámica positiva, para los que no van a continuar para encontrar mejores equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo como club nos debemos al escudo, a la camiseta y a la entidad, y tenemos que defender los colores hasta el último partido y con dignidad, ¿no? Pero sí que es cierto que es una situación extraña en cuanto a que estamos en pleno julio, estamos a 37 grados. O sea, ayer estábamos entrenando, preparando el partido, eran 37 grados, era un calor asfixiante. Y hoy jugamos a las 7:15 de la tarde, que se prevé también, pues eso, 33, 34, 35 grados. Entonces, es una situación nueva en la que venimos también de jugar el fin de semana, por lo tanto, poco descanso. Algunos jugadores con los cuales no podemos disponer porque al acabar contrato no han querido continuar hasta el final de la liga, porque aunque FIFA dijo que sugería o recomendaba que todo el mundo extendiera los contratos, al final ha sido trabajo para los clubes y jugadores intentar llegar a un acuerdo individual con los jugadores. Entonces entiendo que cada situación es diferente y así ha sido, ¿no? Por lo tanto, son una serie de factores que están afectando a los partidos, al devenir de los últimos, digamos, del final de la temporada, pero intentaremos, como he dicho, quedar lo más alto posible porque creo que es positivo para todo el mundo, ¿no? Hoy por hoy se encuentra en la cuarta posición. Sus números como local como visitante han estado igual regulares en la cuarta posición comparado a los equipos que están por arriba como el Olympiacos. Y preguntarte en primeras instancias para el club, ¿qué quisieran reforzar? ¿Qué línea quisieran reforzar para la próxima temporada? Bueno, todas. Estamos intentando, de hecho, pues ya hemos contratado varios jugadores, ¿no? Que creo que es un éxito para el club en cuanto a que son jugadores libres, que han hecho buenas temporadas, que tienen buenos números, buenas estadísticas y por los que en este nuevo fútbol muchos clubes competían, ¿no? Porque en eso sí que ha afectado al mercado en que los jugadores libres están demandados y ellos lo saben. Y entonces, acabar de cerrar un jugador libre es muy complicado porque muchos clubes quieren luchar por él, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos contratado, bueno, a Jupp lo incorporamos en el mercado de enero y ya ha podido participar en este tramo final. Carlitos no pudo por el tema de haber estado registrado en otras dos competiciones, pero ya está con nosotros también en dinámica de equipo, preparado para la nueva temporada. Aitor Cantalapiedra, Fran Vélez, o sea que, bueno, son jugadores de diferentes líneas, delantero, centrocampista, extremo, central, un poco para reforzar la columna, digamos, o la base que ya tenemos, por cierto, muy buena, con jugadores de la actual temporada, y a partir de ahí, pues, atentos a lo que el mercado depare para intentar ser aún más competitivos y mejores. Nombraste un nombre en específico, Ayrton Cantalapiedra. ¿Qué crees que le puede aportar desde tu percepción al juego del Panathinaikos este jugador? Bueno, es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, aunque preferiblemente él, por cómo ha actuado estos últimos años, se decanta por empezar desde la derecha para ir hacia adentro y definir o dar asistencias. Y es un jugador que nos puede dar profundidad, nos puede dar goles, desde segunda línea, nos puede dar estrategia, que hoy en día en el mundo del fútbol es muy importante y bueno, él tiene mucha calidad en ese golpeo y nos va a permitir pues seguramente hacer o hacer buenos números en ese aspecto, ¿no? Y luego pues esa juventud también, al final es un jugador que está creciendo, que ha adquirido ese grado de madurez que previamente no tenía y la ha hecho ser pues un jugador yo creo que importante y que nos tiene que ayudar mucho el año que viene. Xavi, también hablando de otras incorporaciones para la temporada que viene, que ha sonado mucho en los distintos medios de comunicación, es la de Dani Poyatos. ¿Qué le llamó la atención al club, a la entidad? Un entrenador que viene del juvenil del Real Madrid, que quizás no haya tenido una vasta experiencia al llegar a un club tan importante como el Panathinaikos en Grecia. Bueno, el entrenador todavía no es oficial, no lo hemos comunicado y tampoco es oficial. A Dani lo conozco y llevo siguiendo su trayectoria desde hace muchos años
y bueno, está capacitado para, bueno, para entrenar a cualquier equipo, ¿no? Yo creo que lo de la experiencia es muy relativo. Al final, yo creo que la apuesta por cualquier entrenador al final es eso, es una apuesta. O sea, ni el entrenador que ha obtenido los mejores resultados de los últimos 10 años, digamos, te puede garantizar que va a ser exitoso. Entonces, yo creo que hay que analizar muchas cosas y al final el compendio de todo es imposible, entonces hay que priorizar. Y yo en este caso, lo que te puedo decir de Dani, vuelvo a repetir, todavía no está oficializado y es una de las opciones. Bueno, que conoce muy bien el fútbol, que está realmente preparado y tenemos la misma idea y la misma visión del fútbol y lo que queremos trabajar, ¿no? Desde la visión de gerente deportivo, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado enfrentar desde tu llegada al Panathinaikos? Uf. Bueno, son varias cosas al final. El día a día, al final en un club de esta magnitud, requiere poner los 5 sentidos e intentar, bueno, tener esa mano izquierda, esa gestión, esa experiencia, ese aprendizaje que te dan los años para afrontar todo tipo de situaciones, ¿no? La verdad es que, bueno, no hay ninguna en concreto que te pueda decir esto, pero bueno, al final, vuelvo a repetir, es un club con mucho entorno, por decirlo de alguna manera, la famosa palabra que dijo Johan Cruyff, ¿no? Pero es así, ¿no? De un entorno con mucho ruido, con mucha gente siguiendo al club, con mucha gente que tiene que escribir, muchos medios de comunicación, páginas web, etcétera. Entonces, a veces no es fácil porque entiendo bueno, que ellos tienen que cada día escribir o dar noticias, pero el club tampoco da para tanto. Al final, en un día a día normal, no sucede nada como para que tengas que dedicar mucho tiempo a ello, ¿no? En cuanto a medios de comunicación. Pero bueno, al final se trata de estar centrado, de estar en lo que realmente requiere nuestra atención y nuestra energía y gestionar pues, esas dificultades o esas difíciles situaciones que se pueden dar a lo largo de la temporada, ¿no? Porque sin concretar en nada, pero los jugadores a diario pues hay alguna situación nueva, de que algún jugador que no juega, algún jugador que acaba. Ahora sobre todo hemos tenido que negociar con los jugadores el porcentaje de deducción por la crisis de la pandemia, llegar a un acuerdo, hay jugadores que acaban contrato, entonces la situación es difícil porque no sabes si van a poder continuar o no, como os he dicho antes, porque era una cosa que ha recaído en los clubes. Han sido o están siendo unos días en ese sentido pues atípicos porque se han dado situaciones totalmente nuevas, ¿no? Yo creo que es la primera vez que, pues eso, que te encuentras con jugadores en tu plantilla y estás compitiendo, por poner un ejemplo, o sea, siguiendo la actualidad del Barça, ayer anunciaron, creo, no sé si es oficial, pero la renovación del entrenador del filial porque están pendientes de jugar un playoff y el entrenador acaba contrato, ¿no? Entonces, yo creo que se podría, aprovecho la oportunidad, yo creo que se podría haber gestionado mucho mejor desde las altas instancias, llámese UEFA, FIFA, de dar unas guidelines, una instrucción, una guía para decir, oye, a partir de ahora, evidentemente, hasta que se acaben las competiciones, los jugadores que están en los clubes, entrenadores, tienen que estar allí, porque si no es que es adulterar totalmente la competición, ¿no? Sí, crea mucho conflicto. Ya tú mencionabas llegar a un acuerdo con un jugador en menos de un mes, en semanas, para saber si puede continuar, si no puede continuar. Por lo menos te mencionaba a Poyatos, que también queda sin entrenador el Real Madrid para lo que será la UEFA Youth League en agosto, que ha complicado toda la gestión de los directores deportivos esta situación de la pandemia. Queríamos preguntarte, bueno, nuestro medio de comunicación de Venezuela, hablarte un poco de cuál es la razón de que los equipos europeos no suelen contratar jugadores de Sudamérica, Oceanía y África, aparte de la que sabemos del pasaporte comunitario. Sería otra razón de que impide esa contratación de algunos equipos europeos? Yo te puedo hablar en base a mi experiencia. A mí lo que me ha pasado es que en algunos casos los jugadores jóvenes por los que en su día quise apostar tenían una situación un tanto rocambolesca. O sea, para salir, jugadores
vuelvo a repetir, jóvenes con proyección, el club demandaba unas cantidades astronómicas o unos contratos o el club estaba vinculado al jugador. Bueno, unas situaciones un tanto dificultosas a la hora de poder llegar a acuerdos. Esa es mi experiencia. Luego, a veces, dependiendo también la situación o el momento del proyecto, puede haber el hándicap de que el jugador sudamericano a lo mejor, o no solo sudamericano, de otros continentes, tenga un problema de adaptación si no ha pasado previamente por alguna competición en Europa, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser, bajo mi punto de vista y en base a mi experiencia, los factores que a lo mejor pueden decantar el poder apostar o no por jugadores de un determinado continente o no, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún así, yo creo que hay bastantes contrataciones y cada vez más, ¿no? de salto de jugadores y que demuestran que hay un buen nivel, ¿no? Xavi, ahora hablando un poco de ti, ¿cómo inició esa pasión por el deporte? Pues de pequeñito, la verdad es que no tengo ningún familiar bueno, que mi padre o tío típico o familiar cercano que estuviera vinculado al deporte o al fútbol, ¿no? Y un día, caminando por mi pueblo, cuando tenía 7 añitos, iba de la mano de mi padre y iba paseando y veía bueno, pues en los patios de los colegios o en los campos, entrenar a la gente y tal, y fui yo mismo el que le dije a mi padre que me gustaría jugar al fútbol. No fue en ningún caso como pasa actualmente, que muchas veces son los padres los que incitan o empujan un poco a los niños a jugar a fútbol. No, en mi caso fue totalmente pues, de esta manera. Empecé con 7 años. Mis padres nunca se han metido en nada, siempre han estado a mi lado ayudándome, acompañándome en los momentos difíciles, pero nunca han intervenido o se han metido en nada que fuera pues, con los clubs o con mi situación deportiva o nada. Ellos han estado ahí apoyándome como creo que debe ser, y ayudando a que al final pues, pudiera conseguir el sueño de convertirme en jugador profesional, ¿no? ¿Y cómo fue llegar a una de las canteras más importantes del fútbol internacional como es la del Barcelona? Pues un sueño, imagínate, para alguien que además había jugado con la Peña Barcelonista de mi pueblo, había jugado algún partido amistoso contra el Barça y nos habían ganado, imagínate, pues no sé si 10 o 11-0, una barbaridad, ¿no? Cuando a mí me llaman y me dicen que quieren que haga la prueba, etcétera, etcétera, y a mí me dicen que voy a firmar con ellos después de la prueba y se lo dicen a mis padres, me lo comunican, yo estaba en casa y todavía recuerdo cuando les preguntaba a mis padres, pero es verdad, esto es verdad. O sea, yo voy a firmar con ese equipo contra el que jugamos, contra tal, no sé qué. Un poco, pues, no te lo acabas de creer, ¿no? Evidentemente, pues fue para mí muy ilusionante y una experiencia que, bueno, pues que solo cuando la vives sientes realmente como qué importante es, ¿no? ¿Qué pudiste aprender de una persona como Johan Cruyff? Bueno, yo creo que veía el fútbol mucho más fácil o lo difícil lo veía fácil, ¿no? Creo que eso es lo más difícil en fútbol al final, ¿no? Las cosas difíciles, hacerlas de forma sencilla, ¿no? Entonces, eh, sobre todo el juego ofensivo, el juego de posición, algunas decisiones tácticas en ese momento pues que chocaban porque iban un poco en contra de lo que en esa época, por ejemplo, pues a lo mejor se practicaba, pero que, bueno, pues al final marcó un poco, en mi caso, la pasión por el buen fútbol. Al final yo creo que hay muchas maneras y yo respeto y también disfruto viendo a equipos cómo defienden bien y cómo trabajan esos aspectos o que son preferiblemente con esas características, pero al final yo creo que hoy en día en la vida hay demasiados problemas como para encima, si tienes que pagar una entrada para ver un partido de fútbol, por lo menos no divertirte o proponer algo que sea atractivo y evidentemente teniendo en cuenta los resultados, porque al final de esto vivimos todo el mundo y los clubes necesitan resultados, pero yo creo que jugando bien al fútbol, esa es mi filosofía y mi idea, tienes más posibilidades de ganar, ¿no? Teniendo el balón, siendo protagonista, proponiendo lo que tú quieres y no esperar
a reaccionar en función de lo que realice el rival, ¿no? Xavi, en esa temporada 95-96 estuvimos investigando, en la cual estuviste en el Barça B. Tuviste también, compartiste plantilla con Luis Figo, Pep Guardiola, Lopetegui, Abelardo, Rufete, compartiste con grandes futbolistas y además grandes entrenadores que hoy en día están demostrando algunos en la Liga Española. ¿Qué pudiste aprender en tu crecimiento como jugador y además en tu crecimiento personal de esas estrellas que en ese momento estaban iniciando sus carreras al igual que tú? Bueno, yo creo que ha sido un denominador común, ¿no? El hecho, leí un artículo, nos mencionaron en un artículo la gente que había pasado en esa época por la cantera y que estábamos vinculados de alguna manera al fútbol, ¿no? Tanto como entrenadores, como has mencionado, como directores deportivos, ¿no? Yo creo que todos, pues, marcados en más o menos cantidad, pero marcados un poco por ese tipo de propuesta o de filosofía, ¿no? El intentar, pues tener una idea de juego de posición, ¿no? A partir de ahí con matices, evidentemente, porque al final el fútbol va evolucionando, pero sobre todo, pues esa identidad, ¿no? De la posesión, bueno, del generar, de jugadores con buenas características técnicas, ¿no? Priorizando eso antes que a lo mejor la fuerza o la envergadura, ¿no? A pesar de que hoy en día, vuelvo a repetir, el fútbol ha evolucionado y tienes que encontrar equilibrios, ¿no? Pero no se tenía miedo a que un extremo, por ejemplo, si era bueno en uno contra uno, daba igual si era bajito, si era delgado, si era... Al final se buscaba eso, ¿no? La calidad, la técnica y los conceptos tácticos, ¿no? ¿Cómo evalúas ese paso por el fútbol español? Bien, al final tuve la experiencia o la posibilidad de jugar en diferentes clubes. Cuando sales de Can Barça, aprendes también muchísimas otras cosas, porque al final en el Barcelona hay una manera, una clara y marcada manera de trabajar o produce unos perfiles muy determinados, ¿no? Y cuando sales de allí, evidentemente, hay otro tipo de fútbol, otro tipo de entrenadores, otro tipo de exigencias que te hacen, evidentemente, madurar, ampliar tus conocimientos, mejorar, en este caso, como jugador, como persona, bueno, como al final profesional ahora. Pues evidentemente yo ahora tengo un recorrido y una experiencia gracias al recorrido por todos estos equipos que me han dado pues diferentes visiones, diferentes contactos, diferentes, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Bueno, te tengo que reconocer que fue en Nueva Zelanda. Nueva Fue Zelanda. complicado porque yo todavía, o todavía no, yo a pesar de que ya fui con 34, si no estoy equivocado, todavía tenía, yo he sido, me tomaba el fútbol como mi profesión, entonces era muy exigente conmigo mismo, muy disciplinado, muy riguroso, y allí la verdad es que a pesar de que éramos 4 o 5 jugadores profesionales, si no recuerdo mal, el resto era semiprofesional. Entonces, compaginar eso para ellos o en este caso a mí, entenderlo como tal, fue un poco una dificultad, ¿no? Pero sin duda alguna, como decía antes, pues el tener la posibilidad de viajar, de conocer otras competiciones, te enriquece muchísimo como jugador, como persona y fue una experiencia inolvidable, ¿no? Me permitió además pues, añadir a mi currículum pues, una victoria de un campeón de liga y campeón de la Oceanía, de la Champions de Oceanía, ¿no? Pues son cosas que también pues, se recuerdan con cariño y fue bonita, ¿no? La experiencia en general. ¿Y el fútbol de Chipre qué le dejó a Xavi Roca? Uf, pues un sitio donde es, eh, ¿cómo resumirlo? Donde se vive con mucha intensidad, que es muy complicada por las diferentes características de la competición y en la que pues también me dejó momentos como todo en la vida y sobre todo en el fútbol hay buenos y malos, pero sobre todo los buenos, vuelvo a repetir, como he dicho antes, creo que cómo cogimos al equipo hace ya 6 7 años
bueno, a cómo está evolucionando, no solo cuando estaba yo, sino evidentemente el club sigue con el mismo presidente, con la misma idea, con la misma filosofía. Se ha construido un campo totalmente nuevo, unas facilidades, unas instalaciones que hace que, bueno, que para mí sea, no solo para mí, yo creo para el fútbol hoy en día actual, que el AEK Larnaca sea una referencia en Chipre, ¿no? Y entonces, la verdad es que fueron años muy bonitos, intensos, y que encima con el colofón del último partido ganar la Copa fue algo inolvidable, ¿no? Yo cada vez que lo recuerdo, porque cada año evidentemente te lo recuerdan en las redes sociales o amigos o gente de allí, a mí eso es una cosa que te queda para toda la vida y además con las bueno, con las dificultades que hay en aquel fútbol, ¿no? En general, pues conseguirlo fue encima aún más logro, ¿no? Y fue inolvidable. Xavi, ya para culminar, preguntarte cuál es tu próxima meta y a dónde quisieras llegar como director deportivo. Bueno, no me planteo el futuro. Yo soy una persona que vive o que está centrado en el día a día. Mi objetivo es intentar hacer lo mejor posible día a día y construir aquí, pues, entre todos un proyecto ilusionante y que continuemos el trabajo que se ha hecho ahora en el equipo y dar continuidad, intentarlo mejorar. Y el día de mañana, pues esto no sabes lo que te puede deparar, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí, pues hace 7 años, 8 años cuando estaba en Sabadell que iba a acabar en Chipre? Cuando salí de Chipre, ¿quién me iba a decir al año y pico que iba a estar aquí? Al final es un poco el fútbol o la vida en general, un poco tienes que estar, te la tienes que tomar así, ¿no? Porque ves que lo que importa es el presente y preocuparte por el futuro o plantearte metas a largo plazo es complicado, ¿no? Yo voy día a día, semana a semana como mucho y a partir de ahí ya veremos, a ver qué depara el futuro. Muchísimas gracias, Xavi. Xavi Roca, director deportivo del Panathinaikos. Xavi, antes de despedirte, dejarte las cámaras de Pasión por el Deporte para que envíes un mensaje a todos los fanáticos del Panathinaikos y a todos los fanáticos del fútbol del lado de América, que sigan apoyando el fútbol griego que el Panathinaikos, que viene con muchísimo más. Bueno, pues seguramente, como bien has dicho, además es un club que tiene seguidores en todo el mundo. Seguro que más de uno habrá por ahí que nos apoyen, que evidentemente pues siempre la masa social y los aficionados es la realidad de los equipos, porque al final nosotros pasamos como trabajadores, intentamos pues evidentemente empatizar y vincularnos al club y más cuando estás años, pero esa gente que realmente son aficionados de toda la vida y que transmiten esos sentimientos a los niños, a sus hijos, etcétera, pues es la realidad del fútbol y lo que hace que Panathinaikos, por ejemplo, sea un club tan grande, ¿no? Que haya este tipo de seguidores y que por todo el mundo, ¿no? Así que nos apoyen, que nos ayuden, porque ellos forman también parte de esto, del juego, del proyecto y que entre todos pues seremos más fuertes. Muchísimas gracias, Xavi. Agradecido también con Luis que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los fanáticos de Pasión por el Deporte. Suscríbanse, activen la campanita que venimos con muchísimas más sorpresas en este final de primera temporada de nuestro podcast. Agradecido, Xavi, agradecido, Luis, nuevamente y sigan más cerca de cada jugada. Hasta luego. Hasta luego, un placer.